el capítulo 20. Ese capítulo, no sé si se dieron cuenta, pero a medida que íbamos leyendo, wow, se nos abrían los ojos, tal vez ustedes también, quienes estaban siguiendo la lectura, wow, wow. Es mucho lo que se puede ver en este capítulo. Vamos a tratar de resumirlo y para esta nos quedan 15 minutos. Vamos a tratar de resumir. No sé si se dieron cuenta, pero versículo 11 y 13 dice, les di estatutos. Así habla, estatutos, estatutos. Pero en el versículo 21, en el versículo 22, dice, estatutos que no podrán cumplir. No sé si se dieron cuenta de esa peculiaridad. 11 y 12, que iba a dar estatutos, pero el 25, el 22, estatutos que no podrían cumplir. Así dice, ¿no? No podrían cumplir. ¿Y por qué los iba a salvar? Por amor de mi nombre, lo dice el versículo 22. Vamos a leer esos tres versículos. Los iba a salvar por amor de su nombre, el versículo 25. Ahí diga que mientras estábamos leyendo, así muchos versículos hacían que abriéramos los ojos, entonces se iban grabando en el corazón. Vamos a leer el 11 y el 13. Dice el 11. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Así dice, ¿no? Y mire qué dice el 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto y no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Des en cuenta que se repite, está hablando exactamente lo mismo. En el 11 y en el 13, quien cumpla esos estatutos vivirá. Ya sabemos, para que diga que quien cumple esos estatutos vivirá, ¿qué significa? Significa que el hombre como está vivo o muerto. Para que diga y vivirá, ¿qué significa eso? Si cumplen esos estatutos, vivirá. Así, así dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el hombre está vivo, está muerto. Eso es lo que significa. ¿Desde cuándo el hombre quedó muerto? Toda la humanidad quedó muerta desde Adán. Eso significa que está muerto. Para que diga y cumpla mis estatutos. El que cumpla los estatutos vivirá. Pero mire cómo lo dice el versículo 22. Dice el versículo 22, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos había sacado. Por amor del nombre. Así, por amor del nombre. Pero los estatutos que dio serían estatutos que se pueden cumplir. En el 25, miremos el 25, ¿qué dice? Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Las personas no saben, las personas no saben, pero están tratando de guardar estatutos por los cuales no van a poder vivir. Eso es lo que dice el 25, ¿no? Ahora, ¿qué dice el 22? Que retrajo su mano por amor de su nombre. Dios, ¿qué podía hacer? Dios podía solamente así, no decir nada, que el ser humano viviera únicamente por la ley. Y viviendo por la ley, ¿qué es vivir bajo la ley? Tratando de cumplir esos estatutos. ¿Qué dice? ¿Cómo dice el 11 y el 20 y el 20 y el 13? El 11 y el 13 dicen algo en común, ¿no? Dice, y les di estatutos y les hice conocer mis decretos, por lo cuales el hombre que los cumpliere, esa palabra, el hombre que los cumpliere vivirá. Eso está escrito en el 11 y se repite en el 13. El hombre que los cumpliere vivirá. Pero ¿qué dice el 25? Y les di estatutos que, leamos lo textual, y por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. ¿Los puede cumplir? No los puede cumplir, pero el ser humano se da cuenta de eso, no se da cuenta de eso. Vamos a nombrar uno de los estatutos que a mí me gusta nombrar, es no codiciarás. Ese es uno de los estatutos, ¿no? No codiciarás, es uno de los mandamientos. Dios dio 613 entre mandamientos, estatutos, preceptos. Dios dio así. Entonces son 613. Uno de ellos dice que no te puedes vestir con 2 hilos. No puedes usar 2 hilos diferentes. En ese momento, aquí en la ropa que tengo, aquí hay un tipo de hilo en el cuello. Si ven que es un grisecito, eso es un tipo de hilo. Pero la forma como está cosida es otro tipo de hilo. Ahora, el material, si ustedes ven, es un poco brillante, es un hilo totalmente diferente. Ya aquí hay 3 hilos diferentes. Ah, ¿con qué se cosieron estos botones?
otro tipo de hilo. Y eso solamente estamos hablando de la camisa que ustedes están viendo. Pero tengo pantalón, tengo, bueno, algunas personas calcetines. En mi caso yo no uso, no sé si sabían, yo no uso calcetines. Pero tengo zapatos, sandalias, tengo también pantalón. Y debajo, ¿qué tengo? Ropa interior. Si hablamos de cada prenda, hilos diferentes. Hasta caucho. Diga que pensé en ropa interior. Hasta caucho. Pero dice que el que use dos hilos diferentes, no se puede mezclar. Dios no acepta mezcla de hilos. El que use solamente dos hilos, el que en su vestimenta use dos hilos diferentes, ya está infringiendo un punto de la ley, un estatuto, ya lo está infringiendo. Pero el ser humano no se da cuenta, pero cree. Aquí se nombró uno de los puntos que las personas más, algunas religiones más tratan de cumplir. ¿Sí? ¿Cuál es? El cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es el día de reposo. Hay personas que viven toda su vida tratando de concentrados en ese cuarto mandamiento y desarrollaron una doctrina por la cual eliminan el resto de la Biblia. Porque ¿en qué se enfocan? Si cumple ese cuarto mandamiento, no se preocupe, usted va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque usted está en la iglesia que le enseña a cumplir el cuarto mandamiento. Espere, existe el tercero, existe el 2, ¿toca menospreciar esos? Existe el 8, el 9, el 10, no codiciarás, es el 10. ¿Toca menospreciar esos? Toca, o sea, ya desechémoslos porque nos quedamos con el cuarto. Hay doctrinas que le enseñan a las personas diferentes caminos. Aquí también, cuando íbamos leyendo, habla del camino de nosotros. Aquí también lo menciona, ¿no? El ser humano tiene muchos caminos, pero todos los caminos al hombre le parecen derechos. En nuestra propia opinión, los caminos de nosotros nos parecen mal, no, nos parecen correctos. Las personas que llegan a parar en la cárcel, sí, ¿por qué llegan a parar en la cárcel? ¿Por qué? Porque sus caminos eran torcidos, al punto de vista de ellos eran el mejor camino. Hace poco, cuando para los volantes, ustedes supieron, nosotros tuvimos un seminario y yo tuve aquí muchos volantes, tuve 2000 volantes. Yo no los podría repartir solo, no los hubiera podido repartir solo. Saqué los 2000 porque saqué 1000 que una hermana me dijo que quería repartir, entonces yo saqué 1000. Yo solamente iba a sacar 1000, pero como esa hermana me dijo que quería, entonces yo saqué otros 1000 rápidamente para que saliera económico, aproveché la plancha que ya estaba hecha y pedí otros 1000. Y la hermana se desapareció. ¿Cuándo volvió a aparecerse? Después del seminario. Entonces a mí me tocó repartir los 2000, pero como sabía que no iba a poder solo, entonces pregunté así a los vecinos que si conocían a algún joven que estuviera buscando trabajo, que le tenía trabajo para repartir volantes, que no era mucho lo que le podía pagar, le podía dar $5 si me ayudaba 4 horas, así le dije. Entonces, sí, hubo uno que sí, que la abuelita estaba feliz porque en la casa ya estaban cansados con él. Entonces me dijeron, lléveselo a él. Y claro, él sí, para que haga algo, para que sea útil, así. Entonces, el primer día, así yo no pude salir. El primer día que él me iba a ayudar a repartir volantes no pude salir. Entonces le daba paquetes como de 100. Y él se iba, regresaba a la media hora y se llevaba otro paquete de 100. Así. Llegó el momento que empezó a llevarse de a 200. Ya se demoraba una hora. Y ahí completó las 4 horas. Y dijo, ya repartí los 1000. Resulta que ese día cuando yo salí y mi perrito, yo iba con mi perrito. Ya era de noche, muy de noche. Y salí con mi perrito y mi perrito se fue a oler hacia un lugar que estaba oscuro, oscuro. Y se quedó allá. Entonces lo miré y, venga, lo llamaba y se quedó allá. ¿Y qué estará mirando? Me acerqué a ese lugar oscuro. Ahí estaban tapados un paquete de volantes así. Yo le pagué a ese muchacho para que los botara. Yo no sabía, pero le pagué para que los botara. Entonces, ¿qué pasó? Gracias a Dios que me permitió ver lo que ese muchacho estaba haciendo. Entonces recuperé algunos volantes, alcancé a recuperar como 500 tal vez. Resulta que
Al día siguiente, él quedó de venir otra vez para repartir los otros 1000 que hacían falta. Entonces, con los otros 1000 que hacían falta, nos fuimos. Me fui con él, detrás de él. El volante decía, ¿cómo es que decía? El volante: domina tus emociones. Era negro, así aparecía una pareja peleando, así como este fondo negro, y aparecía una pareja así discutiendo, y decía: domina tus emociones, letra amarilla. Ese es el seminario, nuestro primer seminario. Pero al día siguiente, cuando llegó el muchacho, o sea, esa noche tuve para meditar, así como el corazón del ser humano. Sé que el corazón del ser humano es así. Hubo personas que se enteraron porque les conté y se enojaron muchísimo, muchísimo. No le vuelva a dar trabajo, me decían algunas personas. Nunca más a esa persona, nunca lo vuelva, ni siquiera para mover una aguja. Pero al día siguiente él llegó. Ya, voy a repartir, muestre los volantes. Entonces le dije, ya había preparado una sorpresa. Entonces le dije, vamos, vamos. Entonces fuimos a conjuntos, 17 pisos. Empezamos en el último piso y ¿sabe qué iba haciendo? Mientras él los echaba debajo de la puerta, así yo iba caminando detrás de él y yo le calculaba, le decía, de aquí hasta, por los próximos 3 pisos te doy este paquete. Eso aguanta para 3 pisos. Y yo los llevaba. Entonces fuimos así y él no podía echar 2 volantes por una misma puerta, entonces le tocaba de a uno porque estaban contados. Y mientras tanto yo iba detrás de él, mientras él se agachaba a dejar debajo las puertas, yo iba detrás de él editando un video. El video de ese día lo edité caminando detrás de este joven. Y me fui así caminando. Estuvimos las 4 horas, se repartieron. O sea, ese día le tocó trabajar. No solo esos, se repartieron esos y se repartieron los que él había votado el día anterior. Realmente no alcanzó todo por el tiempo y porque ya ese mismo día empezaba el seminario y quedó un pucho como así, como 200 llegaron a quedar. De los 2000 quedaron como 200, pero se alcanzaron a repartir como 1500. Entonces, ¿por qué les cuento de este joven? Porque este joven, así le conté a más personas, y las personas me decían: ¿y usted de verdad al día siguiente lo recibió? Al día siguiente le volvió a dar trabajo, le volvió a dar otros $5. Le dije: sí, al otro día le di otros $5 para que por 4 horas así repartiera. Así. Pero este joven entonces se veía muy entusiasmado de querer seguir trabajando, aunque ese día sí le tocó trabajar. Pero entonces me dijo que, como él sabe que yo trabajo la madera, él me dijo: ¿y después puedo trabajar en la madera? Yo le dije: claro, sí, claro. Entonces pasó una semana y lo llamé porque salió un trabajo. Entonces le dije: ya salió trabajo, vamos a trabajar con la madera. Entonces lo llamé. Y como algo que de pronto él pensó que no iba a suceder, yo no me iba a ir. Mientras él estuviera ahí, aún a él le podía dar la espalda. Él me había demostrado: no me vaya a dar la espalda. Si usted me da la espalda, ya saben las que se mete. Le desocupo el taller. Sí. Entonces yo me quedé ahí y le decía: haga esto, haga esto. Hacía: ahora haga esto. En esas 4 horas que él estuvo conmigo en el taller, quedó muy cansado. Al día siguiente, el trabajo no se había terminado. Entonces al día siguiente lo estaba esperando. ¿Qué creen que pasó? Al día siguiente no fue. Entonces no fue y me dio disculpas, pero por la noche, ni siquiera me dijo en el momento, a la hora que él tenía que llegar, ni siquiera llegó. Entonces, por la noche me dijo: es que tuve yo no sé qué, y si se nos excusó. Supe que eran mentiras, sabía que eran mentiras. Entonces le dije: bueno, entonces nos vemos mañana. Al día siguiente no volvió. Entonces, al día siguiente tampoco. Me dio otra excusa, como al tercer día que no iba a volver, ya ni siquiera me escribió. Ya él sabía, yo creo que no tenía ni cara, no tenía ni cara. Dicen aquí en el país que me encuentro, dice: de la vergüenza no tenía ni cara. Sí, yo creo, no tenía ni cara. El corazón del ser humano es engañoso y perverso. Este joven, así yo estaba pensando, este joven, ¿cómo creen que él va a querer? Hago esta pregunta. Yo sé que ustedes de pronto estén pensando lo mismo. Hemos aprendido a leer el corazón de las personas. Al leer el corazón de las personas, incluso sabemos cuál es su futuro. Entonces le pregunto a los hermanos: ¿ustedes saben? Les pregunto: ¿cuál es el futuro de este joven? Creo que más de un hermano lo pensó, más de uno sabe exactamente cuál es el futuro de alguien así.
Quiere ganar dinero, pero no quiere trabajar. Entonces, ¿cuál será el futuro de esta persona? ¿Qué piensan ustedes? Pregunto, eh, ¿alguien dice? ¿Alguien dice incierto? ¿Qué más dice? ¿Alguien que duerme todo el día? La cárcel, va a fracasar, seguir su pensamiento, la cárcel. Des en cuenta, dos hermanos han coincidido en escribir la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué les pregunté a usted? Porque sabía que iban a dar esa respuesta. Meditando en el camino que lleva este joven, sé que ese iba a ser el fin de él. Sé que ese es el futuro. No es maldición, no es maldición, ¿no? Es al ver el corazón de una persona, alguien escribió vida fácil, ladrón, falta de disciplina, la cárcel. Una persona que, ¿de qué manera creen que él va a poder, por la vida que él lleva, fácilmente va a poder, está en el colegio, es un joven que está en el colegio, tiene 15 años, fácilmente va a poder dejar embarazada a una joven, porque vive por su carne, vive por sus pensamientos. Entonces, a los 15, 16 va a dejar embarazada. ¿Qué creen que le pasa al dejar embarazada a una chica? Adquiere responsabilidades. Él va a querer huir. A esa chica que dejó embarazada, para dejarla embarazada, pues obviamente habrá dicho palabras así. Pero al momento de saber la responsabilidad, él va a querer huir lo que hizo conmigo. Pero ante una responsabilidad así, ya es difícil huir. Porque esa chica conoce a sus padres, debe conocer sus padres, sus abuelos, debe conocer dónde viven sus tíos, debe conocer. Es difícil huir. Es más, esta chica ya debe tener de pronto una fotocopia del documento de identidad, muy probablemente. Este chico ya no, ya va a necesitar, ahora sí va a necesitar dinero, más dinero, porque tiene una responsabilidad. Pero él sabe algo de ser responsable, no sabe, ¿no? No tiene idea de responsabilidad, pero por querer vivir por su carne se va a meter en una responsabilidad que él no va a tener cómo cumplirla. Y como no quiere trabajar, ¿cómo creen que se va a ganar el dinero? Ustedes no sé si conocen la historia de un pastor de nuestra iglesia. Yo sé el nombre, lo sé muy bien, lo sé al derecho y al revés, pero no voy a decir el nombre. Él fue sentenciado a pena de muerte. ¿Por qué? Porque él tenía ese mismo camino. Ese mismo camino, ese mismo camino. Él quería dinero, pero él no estaba dispuesto a trabajar barriendo, a trabajar así, haciendo alguna actividad mecánica. Él no. Eso sí, quería dinero, pero no quería hacer un trabajo. Entonces, ¿cuál es la opción que tenía? Asaltar bancos. ¿De qué manera una persona puede tener dinero sin trabajar? Pues asaltando, ¿no? Alguien escribió, va a ser ladrón. Sí. O sea, es inevitable. O sea, no se necesita hacer como, no, y no es maldecir, esto no es maldecir, eso es saber el camino que está transitando este joven. Si Dios tiene misericordia y algo extremo le sucede, puede que él salga de ese camino. Cuando digo algo extremo es que él ya no pueda caminar, cosas así. Entonces ya no sería ladrón. De lo contrario, mientras él tenga todas sus facultades, va caminando hacia allá. Es triste, es doloroso, pero es inevitable. Y los hermanos, veo, ya saben leer el corazón. Sin necesidad de haberlo contratado, de haber experimentado lo que yo experimenté, los hermanos sabían. Por eso escribieron la cárcel. La cárcel, no espera otra cosa, no espera. Entonces, el camino del ser humano, ¿cómo nos parece a nosotros nuestros caminos? Por ejemplo, este joven, el camino que está llevando, ¿ustedes creen que ese joven es consciente del camino en el que está? Los hermanos se dieron cuenta, los hermanos también guiados por el Espíritu de Dios está en todos los justos. Un hermano también guiado por el Espíritu de Dios puede mirar más adelante, más adelante, el mundo espiritual. Entonces los hermanos ya se dieron cuenta, el camino de ese joven inevitablemente es a la cárcel. No va hacia otro lado, está caminando hacia allá, está haciendo como con disciplina lo que sea necesario para ir hacia allá, a parar allá. Así, suena terrible, pero los hermanos conocen muy bien y se dieron cuenta, ese es el mundo espiritual. Suena triste, ¿no? Suena triste y quisiéramos que así no fuera. pero como la Biblia dice, lo que leímos hoy, el capítulo 20 de Ezequiel, el camino del ser humano.
Dios, ¿qué dijo acá? Aquí nombra varias veces en este capítulo, nombra sus caminos, pero está hablando de esos caminos como son rebeldes. O sea, ¿van hacia Dios? No, el camino del ser humano va en sentido opuesto a Dios. Si Dios va para allá, el camino del ser humano va para allá. Y a nosotros nos parecen malos nuestros caminos, no nos parecen malos, nos parecen buenos. Las personas que están en las cárceles, yo estuve un año guiado por la iglesia, empujado por la iglesia, estuve un año compartiendo en cárceles. Las cosas que tuve que escuchar, un joven de 13 años, más o menos, asesinó a su madre. O sea, sé que suena, esto que acabo de decir suena, una persona diría, no lo puedo creer, no puedo, no puedo, sí. Yo estuve en las cárceles un año compartiendo. Pero cuando hablaba con ellos no se imaginaron que el camino que los llevaba los iba a llevar a la cárcel. Ellos no se imaginaron. Y estuve con adolescentes. Y preciso, la persona que estuvo hace poco conmigo, que les conté y que ustedes dijeron muy bien cuál es el camino de él, ese joven es un adolescente. Es un adolescente. Pero curiosamente, por lo que, bueno, los hermanos que me dijeron en la cárcel, ellos no estuvieron un año predicando en la cárcel, hablando con los que están allá para conocer el mundo del corazón. Pero sin embargo, los hermanos tienen el Espíritu de Dios. Fácilmente pueden darse cuenta, el camino de ese joven, el camino es feo. Es feo, pero el camino es este. No me gusta, pero es este. Sí, no quisiera decirlo, pero así es. Ese es el camino en el que va. Sí. Quiera Dios que tenga misericordia de este joven y que algo suceda en su vida para que él conozca el verdadero camino. Es más, algo que les va a sorprender, este joven repartiendo supuestamente esos volantes, no supo, incluso al final me preguntó, cuando ya nos íbamos a despedir, porque ya se cumplieron las 4 horas del segundo día, el joven llegó y me dijo, ¿y usted a qué se dedica? Y yo le dije, a lo que dice ese volante, a eso es que me dedico. Y él, o sea, ya él no tenía, yo los tenía, los que quedaron como 200 y ya nos íbamos a ir. Y dijo, ¿y qué dice el volante? Es increíble, o sea, tenía un letrero grande que decía, domina tus emociones. Y ahí decía, el secreto para el éxito, así decía, ¿no? Pero ese joven ni siquiera había leído. No sé qué hará en el colegio, no sé. Mejor dicho, ya no sigamos hablando, porque ese es el camino del ser humano. Todo ser humano, su camino le parece derecho en su propia opinión. Todo camino le parece. Yo le mostré el volante, yo saqué uno y él se puso hasta ahora a leerlo. Y ahí le compartí como 5 minutos y nos despedimos. Y ahí él se quedó con ese volante. Entonces, por eso les digo que quiera Dios que ese joven, algo suceda en la vida de ese joven para que su camino cambie de rumbo 180 grados. Iba para allá, entonces, si Dios va para allá y el ser humano va para allá, voltee su cabeza. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por tu misericordia. Cuán difícil es para el ser humano salir de su propio camino. Es muy difícil, porque cada camino al ser humano, ¿cómo le parece? ¿Le parece correcto? El ser humano difícilmente se da cuenta que está caminando hacia la muerte. Y no nos referimos a únicamente muerte por un disparo, cosas así, no. Está caminando espiritualmente hacia la muerte. Todo ser humano. Ese es el camino que lleva. Pero lo sabe, el ser humano no sabe. Dios aquí dijo, varias veces dijo, he dado estatutos por medio de los cuales el que los cumpliere vivirá. Pero ni así el ser humano se da cuenta qué es lo que está queriendo decir. Está queriendo decir, ustedes están muertos. El ser humano no se da cuenta. Y finalmente, ¿qué hizo? Dio estatutos que el ser humano no puede cumplir. No puede cumplir. Padre, permite, Señor, que las personas, meditando en la palabra, no se queden con sus pensamientos, sino meditando en la palabra, busquen el corazón de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. La gente lo sabe y lo repite como un cliché, pero ya que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, algo que es necesario que el ser humano conozca es que debemos botar nuestros pensamientos para poder recibir el camino verdadero, el camino de Dios, los pensamientos de Dios. Ten misericordia de las personas que van a ver este video, esta corta predicación. Permíteles meditar sobre sus caminos. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy.
No me acordaba de este joven. No, y era algo que ni siquiera me imaginé que les iba a contar. Pero bueno, ya se enteraron lo que pasó con esos volantes. Se repartieron, se repartieron. Dios no deja así que se pierda el dinero que le ha permitido a sus hijos. No permite ni un centavo. Lo que Dios nos da es para el Evangelio. Ese seminario era para que muchas personas se conectaran y escucharan el Evangelio. Y personas se conectaron, muchas personas se conectaron. Gracias a Dios, siempre el que está con Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? ¿Alguien se quiere burlar? ¿Alguien quiere menospreciar? ¿Alguien quiere engañar? Debe saber algo. Debe preguntarle a la persona que piensa robar, ¿usted es justo? Porque si usted es justo, usted es hijo de Dios. Y eso sí me da miedo. La gente que conozca la palabra debería saber ese secreto. Nos vemos. Chao.